Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la derivada de una potencia aplicando reglas de derivación. Vamos a pasar al primer ejercicio. Tenemos la función f de x igual a 2x al cubo menos 5x cuadrado más x y menos 2. Vamos a aplicar la siguiente regla. Tenemos aquí la función f de x igual a x a la n. La derivada de esta función va a ser entonces la siguiente. N que multiplica a x a la n menos 1. Es decir, el exponente pasa como coeficiente y se le resta una unidad al exponente n. Eso vamos a aplicar en esta función. Entonces tenemos aquí f de x igual. Entonces en este caso recuerden, el exponente que en este caso, en este primer término es 3, va a multiplicar al 2. Por lo tanto tenemos aquí 3 por 2. Y a esta x, a esta potencia, a este 3, vamos a restarle 1. Es decir, quedaría x elevado a las 3 menos 1. En la siguiente parte vamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí el signo menos. Y ahora este 2 que está como exponente baja a multiplicar a este 5, el coeficiente. Quedaría entonces 2 por 5. Y luego a esa x que está al cuadrado le restamos 1. Es decir, x elevado a la 2 menos 1. Luego aquí en esta parte tenemos más. Y aquí vemos que es x, ¿verdad? Por lo tanto aquí hay que aplicar otra propiedad. Es decir, que decimos que la derivada de una función f de x igual a x, únicamente x, la derivada va a ser entonces 1. Bien, entonces en este caso tenemos aquí más x y por esta propiedad decimos entonces que la derivada de esta x es 1. Si colocamos entonces más 1. Luego tenemos aquí una constante que en este caso es 2 y menos 2. Por lo tanto también aquí aplicamos otra regla que dice que la derivada de una constante viene a ser entonces 0. Entonces en este caso aquí la derivada sería menos 0, ¿no? Porque ya que la derivada de 2, que es una constante, es 0. Es decir, cuando tengamos aquí un número que no contenga la x, sabemos entonces que la derivada es 0. Bien. En la siguiente parte nos quedaría únicamente hacer las operaciones en esta función. Tenemos entonces f de x igual, aquí multiplicamos, miren, 3 por 2 nos quedaría entonces 6. Y aquí hacemos la resta en los exponentes. Es decir, quedaría x al cuadrado, ¿no? Restando 3 menos 1, 2. Menos, en este caso aquí multiplicamos 2 por 5, nos queda 10. Y aquí nos quedaría x, restando 2 menos 1 quedaría x a la 1, que sería únicamente x. Luego el más 1 baja y en vez de este menos 0 ya desaparece. Y aquí tenemos el resultado de la derivada de esta función del ejemplo 1 que hemos puesto acá. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Y es la función siguiente. F de x igual a x al cuadrado más 2 sobre x al cubo menos 2 x a la 2 tercios más 6x y más 10. Entonces vamos a aplicar estas tres reglas en esta función. En el primer caso tenemos que hay que hacer lo siguiente. Miren, en este caso este 3, miren, si vamos a estar en el denominador y podemos subirlo al numerador cambiando el exponente, ¿no?, de signo, como está en la parte de acá. Miren, como estaba en el denominador, lo subimos al numerador cambiando de 3 a menos 3. Vamos a aplicar esa propiedad de la potenciación antes de derivar, ¿verdad? En la siguiente parte ya aplicamos las reglas y nos quedaría que f de x' igual, aquí en este caso recordemos, el 2 baja como coeficiente, y a ese exponente le restamos 1, es decir, queda x a la 2 menos 1. Luego en este caso el exponente es menos 3, por lo tanto miren, aquí nos quedaría que ese menos 3 pasa a multiplicar al 2, por lo tanto tenemos menos 3 por 2. Y a ese exponente que es menos 3 le restamos 1, es decir, quedaría x a la menos 3 menos 1. Luego sigue esta expresión de acá, en este caso miren, tenemos el signo menos, y aquí el exponente es 2 tercios, por lo tanto ese 2 tercios baja a multiplicar al coeficiente que es 2. Por lo tanto queda en esta parte de acá, quedaría 2 tercios por 2, y a este x que está elevado a la 2 tercios, a ese 2 tercios le restamos 1, recuerden. Tenemos esta parte aquí, x elevado a los 2 tercios menos 1. Luego sigue en este caso el más. Y aquí recuerden que la derivada de x, como vemos, era 1. Por lo tanto aquí nos quedaría 6 por 1. Ya que como dijimos, la derivada de esta x es 1. Quedaría entonces 6 por 1. Luego 10 es una constante, por lo tanto sería más 0. Bien. En la siguiente parte nos quedaría hacer las operaciones. Luego tenemos aquí f de x' igual, aquí en este caso hay que hacer una resta en el exponente, 2 menos 1 quedaría entonces 1, quedaría entonces 2x simplemente. Luego tenemos aquí el más, aquí multiplicamos, miren, menos 3 por 2 nos quedaría entonces menos 6. Y aquí x que está elevado a la menos 3 menos 1 quedaría entonces x elevado a la menos 4. En esta parte tenemos el menos y aquí
multiplicamos el 2 por este 2 y el 3 se conserva como denominador, nos quedaría entonces 4 tercios. Y aquí en esta parte hay que restar 2 tercios menos 1, lo que nos quedaría pues menos 1 tercio, es decir, x elevado a la menos 1 tercio. Luego en esta parte tenemos aquí la multiplicación de 6 por 1, que nos quedaría pues obviamente 6, y este 0 pues ya desaparece, ¿verdad? Luego pues nos quedan varias operaciones aquí pendientes que realizar. Por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación y aquí tenemos exponentes negativos. Recuerden que no pueden estar en una respuesta pues exponentes negativos, por lo tanto necesitamos pues bajarlos al denominador a todos los exponentes que están aquí negativos. Bien, entonces aquí quedaría lo siguiente, miren, quedaría entonces f de x' igual a 2x, que aquí no hay nada que hacer. Luego aquí multiplicamos este más por el menos, nos quedaría entonces menos, y aquí este x a la menos 4 debemos convertirlo en exponente positivo, por lo tanto tenemos que llevarlo al denominador para que el exponente pase a positivo, es decir, nos quedaría 6 sobre x a la cuarta, ¿sí? Recuerden, para pasarlo a este exponente positivo lo enviamos al denominador y quedaría pues sobre el 6 obviamente, ¿sí? Lo mismo hacemos en esta parte de acá, tenemos aquí el menos y aquí este x está elevado a la menos 1 tercio, necesitamos que este exponente sea positivo, por lo tanto lo enviamos al denominador, es decir, junto al 3 que se encuentra en la parte de acá, por lo tanto quedaría 4 sobre 3x elevado a la 1 tercio, ya el exponente cambia de negativo a positivo. Y por último tenemos pues el más 6, ¿sí? Con esto pues ya tenemos la derivada de nuestra función del ejemplo 2.